por venir. Como siempre, dar las gracias a Abraham, a Faba Hispano y a la universidad por brindarnos la ocasión de poder organizar este tipo de seminarios. Como veo que, bueno, entiendo que todos os habéis apuntado, habéis visto un poco que este es el comienzo de un nuevo curso académico. Intentamos en esta invitación que os hicimos, pues marcaros un poco los topics que van a formar parte de este curso académico. Empezamos con el soporte de servicios REST para Spring con Ana y con José, que ahora os presentaré, y luego vamos a mostrar este año un poco por Node.js y arquitecturas donde JavaScript tiene mucha más presencia. Vamos a también introducirnos mucho en el mundo de Big Data con todo el ecosistema de Hadoop. Vamos a intentar también ciertos aspectos que el paradigma históricamente hemos puesto mucho esfuerzo en cuanto al testing de aplicaciones, tanto en desarrollo de pruebas unitarias, funcionales, de integración, ¿vale? Pues con todo el soporte del ecosistema que nos da, digamos, la plataforma Java y la plataforma Ruby Rails. Y también, bueno, pues metiéndonos también en temas de Selenium y WebDriver, ¿no? Y bueno, no recuerdo tampoco, sé que hay alguno más, pero bueno, seguro que lo habéis. Entonces, bueno, el comienzo de este seminario es un seminario que teníamos pendiente para el mes de junio, pero bueno, se nos echó el verano encima, por decirlo de alguna manera, y no tuvimos la ocasión de... Pero tanto Ana como José llevan presentes con este seminario desde el mes de marzo aproximadamente, lo llevamos comentando marzo a abril. La verdad es que tengo que agradecerles el esfuerzo que han hecho porque para mí es muy especial este seminario, es enormemente especial y la verdad es que me hace mucha ilusión poderlo compartir con ellos. Pero también es verdad que me lo he currado, porque Ana y José han tenido poco tiempo para prepararlo. Bueno, Ana es ingeniera superior en telecomunicaciones. Después de su formación académica ha pasado por un grupo de investigación con tratamiento de vídeos. Luego también ha pasado por BBVA y la vimos por el mercado y dijimos, nos la quedamos, ¿no? Entonces entró en Paradigma y forma parte del equipo de desarrollo de Simio. Simio, como sabéis, es una operadora virtual que pertenece a KPN y digamos que toda la plataforma web, tanto de España como de Francia, ha sido desarrollada por nuestra compañía y ellos han formado parte activa de ello. Tengo que hacer dos pequeñas fe de ratas, ¿vale? Si José habla de Struts 3, en el fondo se está refiriendo a Spring MVC3. Y si habla de JRS, en el fondo es la JSR, ¿vale? De nada. Ellos vienen de arquitectura Struts y han participado de lleno en toda la migración de Struts hacia Spring MVC. Y actualmente se encuentran inmersos en una migración, bueno, en un desarrollo de unos servicios de integración con la plataforma de Core, digamos, que hace toda la gestión de los procesos de negocio de Simio, que están desarrollados por la empresa Huawei. Entonces ellos están haciendo una pequeña envoltorio con los servicios REST, con lo cual lo que os van a contar en el fondo es fruto también de una implantación en este proyecto. Nuestro amigo José Ramón, que viene de Alicante, es ingeniero técnico de sistemas, ¿vale? Estuvo unos primeros años en el que le costaba salir de Alicante, hizo un máster en 4.2E, desarrolló sus primeros años de carrera profesional allí en Alicante y luego, bueno, pues, gracias a la plataforma InfoJobs lo pudimos conocer y también hemos tenido la suerte de compartir tanto profesionalmente como personalmente mucho más, ¿no? Gracias, chicos, por venir aquí, os lo agradezco mucho y podéis empezar cuando queráis. No sé si me oís bien. Pues no, ahora sí. No, Sí. Bueno, pues el seminario se divide en tres partes. La primera vamos a ver un poco qué es REST y por qué surge. Luego vamos a ver cómo Spring nos va a ofrecer soporte para el desarrollo de servicios REST. Y luego José nos va a enseñar un caso práctico para poder entender un poco mejor toda la teoría que veamos antes. Empezamos por qué es REST y para entender un poco qué es hay que ver un poco por qué surge. Teníamos antes para la implementación de web services protocolos y estándares basados
basados en el intercambio de XML. XML, como sabéis, ofrece demasiado detalle y es bastante pesado. Además, estos protocolos son complejos, necesitamos invertir bastante tiempo en aprender cómo funciona el protocolo en sí, qué es lo que vamos a implementar. También nos obliga, si no queremos sufrir mucho en el intento, a utilizar frameworks también complejos, lo que va a suponer para el desarrollador un trabajo bastante duro y luego mantenerlo, sobre todo si no lo has desarrollado tú, todavía más duro. El consumo de recursos es bastante elevado y además están diseñados para una infraestructura neutra. Es decir, que puede ser invocado de distintas formas y no está plenamente optimizado para invocarlo por HTTP. Esto es lo que teníamos y que, si bien es muy útil en algunas ocasiones y no tenemos que renunciar a ellos en ningún caso, pues si queremos hacer un servicio web, qué mejor que aprovechar todo el potencial que nos ofrece la infraestructura web. REST viene un poco al rescate de nosotros en ese contexto, y si buscáis por ahí por internet, pues bueno, la definición que vais a encontrar es que es una técnica de arquitectura software, esto que viene en la pantalla, ¿vale?, para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web. No sé si a vosotros os explica muy claro qué es REST, pero a mí, pues la verdad que no me dice nada, me quedo igual cuando lo leo. Entonces, buscando un poco más quién introduce el término, que es este señor, Rostelli, es uno de los principales autores de la especificación HTTP. Podemos entender que REST es una forma de hacer servicios más sencilla, más eficiente y que va a aprovechar los beneficios de la web. Vamos a ver ahora los principios en los que se basa, para entender un poco cómo aprovecha estas características de la web, que de hecho así queda muy bonito, pero bueno, algo tendrá que hacer para aprovecharlo. Lo primero, que es un protocolo cliente-servidor sin estado. Esto es que no deberíamos tener nuestro objeto de sesión por ahí almacenando cosas y que todo lo que vayamos a necesitar en una petición va a ir en ella. También se va a basar en un conjunto de operaciones bien definidas. Esto es, que va a coger todo el potencial de las operaciones de HTTP, no solamente el get y el post, que yo cuando he hecho aplicaciones web son las que he utilizado, sino que va a coger también el potencial del put y del eje. También se basa en una sintaxis universal. El desarrollo de servicios web se basa un poco en la identificación, bueno, un poco no se basa, en la identificación de recursos. Y cada uno de estos recursos van a ser accesibles mediante su URI únicamente. Y por último nos va a ofrecer un soporte multiformato. No únicamente nos vamos a basar en... Pita un poco, ¿verdad? Bueno, un poco no, mucho. Sigue pitando, ¿no? Baja el volumen. Creo que mejor antes, ¿no? ¿Con pitido o susurrando? A ver. Vamos a separar un poquito más de la boca. ¿Lo bajo un poquito? Venga, a ver si suerte. Bueno, creo que me falta un último punto, y es que, si bien sigue pitando, ¿no? O solo lo digo yo. No, sí que pita un poco. Voy a ver si puedes bajar el volumen. Si dices un rato ya pitas. Sí me he robado, ¿eh? No, no tiene volumen. ¿Habéis tenido mucha experiencia alguien desarrollando REST? Actualmente es todo nuevo, lo digo porque se me ha olvidado comentaros que es un seminario de introducción, ¿vale? O sea, si venís con unas expectativas muy altas, os las quería rebajar, ¿vale? Gracias. Porque es que hemos visto... Lo comento porque hemos visto... hemos hecho nuestra labor de investigación y muchos de algunos de vosotros habéis tenido una experiencia muy dilatada haciendo servicios REST, ¿vale? Entonces, quería comentaros simplemente porque
como todo objetivo de estos seminarios son aquellas personas que o han tocado la tecnología un poco o realmente quieren iniciarse o consideran que es interesante, ¿vale? Pues es un poco una labor un poco pedagógica y explicando un poco el concepto. Y luego realmente, pues, como nuestro soporte en nuestra compañía es muy Spring, tiene mucha presencia dentro de nuestra compañía, realmente pues es un ejemplo real de cómo Spring nos ayuda a hacer los servicios REST, que como veréis, en la versión 3 es muy avanzada, ¿no? También tenemos experiencia en otros tipos de tecnologías. Por ejemplo, también tenemos un equipo de investigación de temas semánticos, con tratamiento de procesamiento de lenguaje natural, minería de datos en Twitter, que también de alguna manera hemos hecho desarrollo, pero con tecnología Python. ¿Vale? También, vamos, este seminario pretende cubrir un poco la parte de Java y de Spring. No hay ningún medio ahí. Podemos ir un poco alto de manos a favor. Entonces, vosotros veréis si usar ese micro. Usamos este micro, si no apaga ese micro. Sí, bueno. Pero apaga este micro. Apagamos. Gracias. Buen intento, Ana. No ha funcionado. Bueno, pues eso, teníamos que no tenía estado, que utilizaba las operaciones de HTTP y que los recursos se accedían cada uno por su URI. Y por último, pues que ofrece un soporte multiformato. No nos vamos a basar solo en intercambiar XML, sino que también podemos intercambiar JSON, HTML o lo que nos convenga en cada momento, según sea la infraestructura, la red, lo que sea. Visto esto, nos vamos a plantear cuándo voy a poder usar REST y cuándo es mejor que no lo haga porque va a ser mucho peor e incluso no voy a poder conseguir mis objetivos. ¿Cuándo lo usamos? Pues como hemos visto, cuando tengamos un servicio web sin estado. Nosotros cuando hemos tenido que desarrollar nuestro API REST hemos encontrado por ahí soluciones en las que hay gente que sí quiere meter su objeto de sesión, intenta hacer una solución un poco custom, pero bueno, los principios de REST es que no tenga estado. REST tampoco te obliga a que el productor y consumidor conozcan tanto contexto como contenido. Esto es un poco que REST te permite olvidarte del WSDL típico. Si bien sí que puedes utilizarlo y tiene WADL para establecer el contrato formal, REST te permite olvidarte de él. También va a ser muy útil cuando el ancho de banda sea limitado, como por ejemplo en las aplicaciones móviles que ahora están tan en auge. Lo más eficiente va a ser hacer servicios mediante REST. Y por último, cuando vayamos a desarrollar un agregador de sitios web de asistentes o por ejemplo trabajamos con framework JavaScript. Nos vamos a tener que olvidar de REST definitivamente si tenemos requerimientos complejos, si tenemos que guardar una información contextual, si tenemos que tener estado. Si lo hacemos con REST vamos a hacer una chapuza REST customizada, pero no REST. Si tenemos un contrato formal con funcionalidad de interfaz, el WSL, hemos visto que bueno, no es limitante a inclinarnos hacia SOAP, pero bueno, sí que es un poco más esa filosofía. Y por último, si tenemos un procesado asíncrono, porque tengamos procesados que tengan un elevado tiempo de procesamiento, pues entonces tampoco nos va a facilitar las cosas aquí. Vamos a ver ahora cómo Spring ha incluido en sus últimas versiones un soporte para que podamos desarrollar servicios web de manera muy sencilla, ya lo veréis más adelante. Esto es a partir de la versión 3, ¿lo ves? Lo han incluido dentro del módulo de Spring MVC y no de Spring Web Service. Si tenéis más curiosidad, pues en el blog hay un artículo donde explica los problemas que se van encontrando y por qué decidieron meterlo aquí. Pero básicamente es que cuando se pusieron a desarrollarlo vieron que tenían que replicar muchas de las cosas que tenían en Spring MVC. Así que en vez de replicarlo, pues lo metieron aquí. Si tenéis cualquier duda o queréis parar, yo en este momento, según vayamos introduciendo los conceptos, que vayáis parando en el seminario para que sea un poco más interactivo, ¿vale? Hoy nos regalamos camisetas. Bueno, vamos a explicar un poco Spring MVC, cómo soporta REST a partir de los ficheros de configuración. En este caso empezamos por el WebXML. El Spring MVC es un framework que nos permite aplicar el modelo vista controlador a una
básicamente lo desarrollamos utilizando Spring. Al Spring MVC sigue el patrón from controller. Esto es que únicamente vamos a disponer de un servlet, que lo definimos aquí en el web XML. Con este servlet vamos a poder manejar un poco de forma común todas las peticiones. Vamos a tener un servlet por petición. Por cada Un controller. No tendremos un server por petición. Vale, por cada dispatch Ay, espere, que he perdido el hilo. Perdón. Asociado al dispatch server tenemos el Web Application Context, donde vamos a decir, también definido aquí, donde vamos a definir nuestros bits y algunas de las otras cosas que vamos a ver a continuación más en profundidad. Ahora vemos el fichero en sí. Y por último, el Context Value Listener, que Fede me ha insistido mucho para que me atienda qué hace, porque bueno, todos sabemos lo que hace cuando desarrollamos aplicaciones, pero luego explicarlo es complicado. Entonces, bueno, el listener lo que hace es levantar nuestros contextos, inicializa en el arranque de la aplicación todo lo necesario para que luego, para su posterior funcionamiento, ¿no? Si tenemos una conexión a base de datos, pues establece la conexión, inicializa lo que sea necesario. Pasamos al Web Application Context. Tiene un asterisco ahí porque, bueno, definís el nombre de vosotros en el Web XML. Según hayáis llamado a vuestro servlet, pues será el nombre del servlet, -context.xml. Aquí le vamos a indicar que vamos a trabajar con anotaciones. A partir de las últimas versiones, con incluir esto es suficiente y ya vamos a poder trabajar con anotaciones a lo largo de nuestro proyecto. Trabajar con anotaciones nos hace olvidarnos de la idea que tenemos, por ejemplo, cuando trabajamos con Struct, de que tenemos nuestro fichero de configuración, nuestro XML por un lado y nuestro Java por otro. Aquí vamos a tener todo nuestro Java y para REST nos va a facilitar mucho las cosas, aunque a lo mejor aquí hay algún defensor a ultranza de los XML, pero ya veréis que para este caso de REST con Spring las anotaciones nos facilitan muchísimo. También le vamos a indicar en este fichero, a partir de qué ruta del paquete van a ser nuestras clases anotadas. Estas clases anotadas son principalmente los controladores con el report mapping que van a atender nuestras peticiones. Y eso, las vamos a encontrar aquí en Comparadigma, Example. Y por último, si vamos a trabajar con vistas, también le vamos a indicar dónde las va a encontrar. Al resolver, claro, que es el que nos va a permitir trabajar con los nombres de las vistas, pero identificar nosotros en lugar de con la lista. Había contratado a 3 personas que viniesen en medio del seminario para que volviese otra vez a repetirlo desde el principio. No, un poco como habéis leído los 3 para no perder el hilo, ¿vale? Ana y José están explicando un poco el soporte de Spring MVC, ¿vale? Hemos explicado un poco el concepto REST, han pasado a definir el soporte de Spring MVC para el servicio REST y estaba navegando un poco por los distintos ficheros de una aplicación web J2E para ver cómo configurar el soporte de Spring. Ha pasado por el web XML, ha definido que hay un front controller que es el servlet que recibe todas las peticiones, que tenemos un fichero context XML que define el contexto de Spring, donde van toda la secuencia de bins que van a formar parte de mi aplicación. Ha estado comentando Ana también que vamos a utilizar la técnica de anotación en vez de la de XML, con lo cual básicamente los controladores van a ir anotados, ¿vale? Y va a tener una especie de escaneo de componentes vía anotación, ¿vale? Y la parte de REST os la veis en el seminario vía vídeo, ¿vale? Vale, bueno, pues solo nos falta como fichero de configuración el POM. Es un POM como cualquier aplicación con vista que tengáis, no se diferencia en casi nada de una aplicación de REST. Solo indicaros que vamos a trabajar con la versión 1.6 de Java, con la 3.1 de Spring. Bueno, aquí tengo el log.js además que he utilizado para hacer pruebas. Y lo único que se diferenciaría es añadir esta dependencia. Si queréis trabajar con JSON, por defecto no se lo va a tragar y no lo va a mapear y tenéis que añadir el JSON. Vale, vamos a ver ahora un poco la evolución de las versiones anteriores de Spring MVC a Spring REST. Y esta evolución es la que nos va a permitir que este controlador sea un controlador. Si habéis trabajado con versiones anteriores de Spring MVC, incluso con las últimas, pero sin que sea REST, pues reconoceréis que esto es un esqueleto de un controlador. ¿Se ve bien?
hay dispersión de criterios. Bueno, es que la persona que discrepaba no tenía gafas. Vale, ¿se ve bien ahora? Sí. Bueno, ahora se me habrán desmontado los cuadros, pero no pasa nada. Bueno, pues, como decía, está anotado como un controlador, que es que le va a asignar el rol controlador, que va a atender a las peticiones que le pase el dispatcher, y el request mapping, que es para mapear la URL. En este caso tenemos un request mapping a nivel de clase, que va a indicar un poco va a indicar el contexto de la URL, y el request mapping a nivel de método, que le va a indicar el mapeo de la acción. Este mapeo de la acción le puedes limitar al método por el que va a ser invocado. En este caso solo va a responder si le invocas mediante un get. Si no, pues nos va a dar una serie de un error de que lo estamos invocando mal. La primera de las anotaciones que introduce Spring MVC para el soporte REST va a ser el path variable. Como veis, con el path variable nos permite que un trozo de la URL va a ser variable, aunque se la vamos a pasar, anotándolo en el método, vamos a indicarle que esa parte de la URL va a ser el parámetro de entrada del método que va a atender la petición. El binding va a ser automático si tiene el mismo nombre, si no, pues hay que indicárselo, que luego pues se lo explicamos mejor. Y bueno, esto lo que nos hace es identificar cada recurso con su URI. Lo que habíamos visto antes en los principios, pues el path variable nos ayuda a hacer esto. También, como hemos visto antes, va a ofrecer un soporte multiformato, es decir, que vamos a poder indicarle con lo que queremos trabajar. Añadiendo la request mapping, como veis, no sé si se ve muy bien, se le añade el produce y el tipo MIME con el que vamos a querer trabajar. En este caso application XML, pero podría ser TEST-HTML o lo que sea. Introduce una serie de anotaciones para poder capturar lo que haya en el cuerpo de la petición y lo que queremos volcar a ese mismo cuerpo. Vamos a ver una por una para que quede un poco más claro. El request body lo vamos a poner a un parámetro de entrada al método para que pueda capturar lo que hay en el cuerpo de una petición post, por ejemplo, y haga el binding directamente al método y podemos trabajar con ello dentro de él. Con el response body, anotándolo como veis en la transparencia, vamos a indicarle que lo que devuelve el método, en este caso un objeto person, lo vuelque en el body de la respuesta. Y por último, el response status nos va a permitir hacer una traducción entre excepciones y códigos de error HTTP. Y por último, vamos a poder indicar qué queremos validar, sobre qué queremos validar, que nos vengan las peticiones, con la anotación @value. Pero todo esto se ve mucho más claro en los ejemplos porque explicarlo sobre la taza es bastante complicadillo. Entonces, vamos a transformar en directo un controlador REST muy básico, uno que diga 0, se le canta un compañero por ahí. Y la vamos a transformar en lugar de devolver una JSP, vamos a devolver un XML haciendo un controlador. Así que nos vamos a Spring, Eclipse. Windows Defense. Vamos aquí. Y en Java. ¿Cuándo lo expliqué eso? ¿Así mejor? Sí.
las he anotado con controles. No sé si subrayo si lo ves bien. No sé. ¿Sí? Vale. Tenemos que va a responder al contexto barra hello y aquí se lo he dejado en blanco. Podríamos quitarlo, pero bueno, es para ir transformándolo un poquito más rápido. Y que solo va a responder a get. Nos va a devolver el identificador de la lista, que es hello, que es una JSP, ¿vale? Hello JSP se lo pone hello. Esta es una tontería. Pero que veáis que no necesito la JSP se lo pone hello. Listo. Vale, vamos a probar a pasarle un parámetro por la URL para ir transformando poco a poco este controlador en algo que nos devuelva un XML. No sé si lo habéis visto antes, esto ya de las versiones anteriores, para que podamos recoger un parámetro de la URL se utiliza el para notación, lo ponemos aquí y si se llama igual va a hacer el binding automáticamente. Vamos a hacer que devuelva lo mismo y vamos a meter en el modelo el nombre, ¿vale? Y devolvemos lo mismo. Vale, entonces le pasamos por aquí el nombre y ahora me dice hola solamente. Vale, pues ahora con esto así vamos a pasarlo a un controlador REST. Vamos a hacer que nos devuelva un XML. Para ello le ponemos aquí introduce y le ponemos el tipo mime que queremos. En este caso XML porque se ve más grande. Y vamos a hacer que nos devuelva ese nombre metido en un XML. Para ello me he dotado de un objeto Java, que es este, que lo único que tiene es un string con el nombre. Para que lo vuelque al cuerpo de la respuesta hay que anotarlo con el XML root element. Esto nos permite olvidarnos de todo el paseo de XML y demás y poder trabajar directamente con objetos Java. Todo el proceso de marshalling y unmarshalling, ¿vale? Sería automático. Vale, y ahora vamos a modificar la URL para en vez de pasarle el nombre como parámetros, lo vamos a pasar como path variable, ¿vale? Entonces modificamos la URL aquí, le vamos a pasar el nombre como parte de la URL. Ahora ya el modelo este de string me sobra. Cambiamos la notación porque ahora va por la URL pero sin ser una variable. Vamos a devolver el objeto Java y ahora quitamos aquí el objeto. No sé si va muy deprisa o si es demasiado... Bueno, básico es. ¿Alguna duda? Y le devolvemos. Ahora solamente nos faltaría un pequeño detalle para que vuelque este model en el cuerpo de la respuesta. Y es anotar el método con el response model. Y ahora, si no me he liado, debería devolvernos el XML. Esto es muy sencillo y es solamente para ver que hay que hacer
José sí que tiene, José tiene un ejemplo más complejo donde ve todos los métodos que hemos explicado y demás. Una pregunta, para transformar el XML lo único que has tenido que hacer es poner la notación XML root element y ya está. Ya Spring lo coge y lo transforma en XML. Eso es, le tienes que indicar en el repository que va a ser un XML lo que tú quieres, con el @XML root element, ese Java se va a transformar en el fichero que tú le has indicado y con anotar el response body te lo va a buscar directamente lo que devuelve el método en la respuesta. Por defecto lo que va a hacer es coger y ir iterando sobre el objeto y va cogiendo los valores y los va etiquetando aplicando una convención por nombre. Pero si tú quieres anotarlo, puedes hacerlo pues que ciertos atributos no formen parte de la salida o que incluso la etiqueta no corresponda con su nombre. Todo eso es a través de anotación, ¿vale? Lo que utilizas es el estándar HAXB, que es un estándar ya bastante antiguo, que se definió hace ya bastante tiempo en el mundo Java. Y Java también y Spring, como sabes, lo que hace es recubrir una tecnología para darle una facilidad. Vale, entonces no recuerdo bien, pero yo creo que la tecnología de Spring que manipula los objetos en XML, no sé si se llama OXM, si no recuerdo. Tendría que revisarlo, ¿no? Lo estoy mirando de memoria, pero entonces, todo ese soporte que te va a permitir de alguna manera de hecho, yo creo que es una parte de la gracia del tema, ¿no? El primero, cómo resuelve el binding de las URIs a partir de los controladores y que al final sigas trabajando con una misma filosofía sin que cambie demasiado. Y luego la siguiente ventaja que tiene es que, claro, todo el marshalling y el unmarshalling lo hace bastante sencillo. De hecho, incluso tiene, aunque no lo vamos a ver como parte de este seminario, pero también tiene la capacidad de negociación de contenido, de tal manera que si tú pones una URI y acaba en un sufijo determinado, pues te va a acomodar la salida en función de la petición que quieras. De manera que si acaba en punto JSON, te dará tu respuesta en JSON y si no en XML. Entonces, para pasar de un formato a otro, realmente no tienes que hacer prácticamente nada más que cambiar ese atributo produce y cambiarlo al tipo libre de la respuesta que tú quieras hacer. Eso como, yo creo que se ha entendido el ejemplo, pero bueno, básicamente lo que queríamos en este seminario era que llevaros conceptualmente a que hacer un control ScreenMVC es tan sencillo como hacer un controlador compliant REST, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? En la próxima traemos camisetas. Abraham. Bueno, pues yo voy a contar un poco cómo podemos aplicar todo esto que nos ha dicho Ana en un caso práctico. Voy a crear un servicio REST que va a ser un catálogo de series en el que vamos a hacer operaciones de añadir, eliminar, modificar y votarlas. Pero antes de empezar a implementar cualquier servicio REST, lo primero que tenemos que hacer es diseñarlo. Y para diseñarlo, pues podemos seguir estos dos puntos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestras entidades, nuestros recursos que vamos a compartir. Este caso es muy sencillo, solamente tiene uno, que va a ser una serie, que está compuesto, por eso lo veis ahí, que es un ID, un nombre de la serie, un género, el año en que se rodó y una lista de puntuaciones. Además de esto, también tenemos que identificar cuáles van a ser nuestras URIs a las que vamos a dar acceso. Por ejemplo, si queremos recuperar una serie, pues nuestra URI sería esta. Y también tenemos que decirle por qué método la vamos a invocar. En este caso queremos recuperar información, pues lo vamos a invocar por un mail. Además de esto, tendríamos que definir qué esperamos a la salida, es decir, qué vamos a devolver. Yo por legibilidad en la pantalla he devuelto un XML. También se podría hacer con un JSON, que es. Así que vamos a ver ya el ejemplo práctico. Bueno, lo primero que vamos a ver va a ser la clase de recursos, el modelo que vamos a tener. Este modelo es este. En este Java, además de anotar, además de especificar qué entidades va a tener, qué campos va a tener nuestro recurso, vamos también a definir, como bien ha hecho Fede antes, cómo va a hacer el parseo XML. Para hacer el parseo vamos a utilizar JXB y lo primero que tenemos que hacer para que nos detecte esta entidad como un objeto a parsear es añadir esta etiqueta.
Con esto lo que va a hacer es crearnos directamente a través de este Java un XML de salida. El nombre, si no nos gusta el de la clase, aunque la pone la primera en minúscula, podemos especificárselo con esta propiedad. Por defecto, JXB lo que hace es mapear XML todo lo que es público. Cualquier miembro público te lo va a volcar al XML. Si no quieres que esto sea así, podemos utilizar esta notación, que es XML accessor type. Y aquí le vamos a decir ninguno. Ahora solamente va a mapear XML lo que le especifiquemos explícitamente. Y para especificarlo, bueno, pues tenemos que añadir delante de lo que queramos esta notación, XML element. Aquí también podemos especificar un nombre si es que no nos gusta, el que tiene el campo. También podemos definir el orden en que queremos que los mapee. Por ejemplo, yo aquí he puesto primero el ID, esto lo hago con esta notación XML type. Tiene un atributo que es proported y aquí le pasamos una lista con los campos en orden que queramos. Otra notación interesante que hay por aquí es esta, que es el element wrapper, y lo único que hace es, para la lista viene muy bien, porque si tú esto no lo pones, cuando te vuelca una lista al XML te las pones junto con el resto de campos. Con esto lo que vamos a hacer es que nos va a crear un tag que se va a llamar rates y dentro va a añadir una lista de puntuación. Esto se verá mucho más claro en el ejemplo cuando lo veamos. Y una vez tenemos esto más o menos, vamos a pasar a nuestra capa de datos. Yo aquí me he creado un service del cual no se siente muy no me siento orgulloso. muy orgulloso porque es un poco chapuza. No se siente muy orgulloso, pero creo que es bastante pedagógico, ¿no? Al final lo que he intentado es, en vez de una base de datos que es algo complejo, pues ha desarrollado un service que simplemente lo que hace es la construcción del objeto y lo puebla de datos. Bueno, es un init sprint que se inicializa al empezar la aplicación y va a mantener en memoria una lista de series que las... En este service además se da acceso a unas operaciones las típicas, que son, como podéis ver, pues el editar, el consultar, el añadir, y no tiene mucho más. Aquí además, no todas las... Bueno, por ejemplo, el get, vamos a verlo por aquí, veis que sí que devuelve una entidad TVShow, que es nuestro recurso. Es normal, pero hay otras operaciones en las que no vamos a devolver el modelo, ya que es conveniente devolver una respuesta de si se ha hecho correctamente o no la operación, como puede ser cuando borramos. Para eso yo me he creado un objeto que es este, el from. Se ha quedado cortado. Bueno, este, que también lo he anotado porque es el que vamos a devolver cuando no tengamos modelo que devolver. Está compuesto por un código y un mensaje descriptivo del error, por ejemplo. Bueno, además de esto me he creado una excepción para cuando intentemos consultar una serie que no existe. Y vemos que lo devolvemos en la mayoría de los métodos, que es esta, TVShow not found exception. Eso no tiene el ID. Luego veréis un ejemplo en el que vamos a utilizar esto. Una vez visto esto, vamos a pasar al controlador, que es el que tiene todo el manejo de toda la lógica. ¿Qué es esto? El contexto un poco va a ser provider y como es un controlador MVC, pues lo hemos anotado con controller. Vamos a ver la primera operación, que va a ser vamos a consultar una serie. Veis aquí el record mapping que nos explicaban antes. Aquí tenemos la URI a la que vas a acceder, que va a ser TVShow. De aquí vamos a pasar un path variable que va a ser el ID de la serie. También nos proporciona aquí la posibilidad de añadir una expresión regular. Por ejemplo, si quisiéramos que solamente entrase a este método cuando el ID es numérico, pues podríamos poner aquí 2 puntos y la expresión regular correspondiente, por ejemplo, a un número. Con esto nos aseguramos de que solamente va a entrar aquí cuando el ID sea un numérico. Pero bueno, no vamos a utilizarlo. También tenemos que especificar que el método por el que vamos a acceder. El que, si esto no lo ponemos, pues no va a entrar por aquí, ya que tenemos que especificar a qué método responde. También vamos a decir qué es lo que vamos a devolver. En este caso un XML, pero puede ser cualquier otra cosa. Aquí tenemos que cambiar el media type por lo que quisiera. Como he dicho antes también, vamos a computar una serie, así que tenemos que devolver el modelo. El modelo está aquí, pero tenemos que anotarlo para que nos lo metan en el cuerpo de la respuesta. Bueno, para eso está esta anotación. Este método no tiene mucho más, si queréis. Vamos a intentar probarlo. Bueno, la URI sería esta.
barra provider barra TV show y el ID de la serie. Vamos a consultar la primera, por ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos la respuesta, no sé si se ve muy bien. Lo que os decía antes del wrapper de la lista es esto. Si no hubiéramos puesto la anotación, nos aparecerían todas estas notas aquí fuera y sería un poco engorroso. Con esto queda bastante más claro. La sección que os decía antes es intentamos acceder a una serie que no existe. Por ejemplo, no hay ninguna serie con ID 12, así que no tengo que ver la sección. Aquí, TV show, no existe. Si quisiéramos devolver un JSON, bueno, pues además de añadir la dependencia que os he comentado antes, lo podríamos hacer pues aquí, cambiando el media type. Aquí añadimos esto. Vamos a consultar la primera y ahora sí que nos lo devuelve en JSON, sin hacer nada más. Esto es totalmente transparente a nosotros. Vamos a pasar ahora a la operación del listado de series. Es bastante similar a esta, pero ahora no tenemos un parámetro de consultar. Es esta de aquí abajo. El record mapping es muy parecido, va a ser TV shows ahora. Como queremos recuperar información, vamos a consultarlo con un get y vamos a volver a producir un XML. Ahora, como respuesta, ya no va a ser una serie, sino va a ser una lista. No hay quien encuentre un problema con JXL, y es que no le gusta, porque a todos nos saldría poner aquí un return y una lista de series. Pues eso JXB no sabe cómo serializarlo. Así que lo que tenemos que hacer es crearnos un Java, y ese Java no va a contener más que la lista de series. Con esto ya sí que nos funciona. Aquí me he creado lo mismo, he puesto el XML element y el root element para que me lo parse. Ya está, y con esto lo devolvemos y listo. Vamos a probarlo. Y aquí nos devuelve la lista de series que tenemos en el módulo. Vamos a pasar ahora a la operación de añadir una serie. ¿Lo estáis siguiendo? ¿Se sigue bien? ¿Bien? Vamos a pasar ahora a añadir una serie. Pues eso, la URI va a ser esta, va a ser TV Shows. Ahora no tenemos parámetro que pasarle en la URI, ya que solamente lo que necesita es un modelo que añadir. Con esto, bueno, el método, ya que vamos a hacer un insert, va a ser un post y como antes vamos a devolver un XML. Con esto, automáticamente nos va a coger el modelo que nos viene en el cuerpo de la petición y nos va a hacer un parser automático a nuestro modelo Java. Es totalmente transparente a nosotros. Incluso si aquí pusiéramos, porque hay otra, aquí podemos poner, por ejemplo, que vamos a pasar un JSON. Para eso, pues ponemos aquí el media type correspondiente y sería totalmente transparente a nosotros. El binding lógicamente lo hace con una convención de nombres. Con nombres. O sea, en request body tendría que venir el mismo nombre del atributo que forma parte del modelo del objeto. Si el nombre fuese distinto, tendríamos que cambiarlo aquí. Este es lo que comentaba antes. Ahora no vamos a devolver un modelo, ya que vamos a insertarlo. Pues queremos un código de respuesta y que nos diga si se ha insertado bien o no. Para lanzar las peticiones, yo me he instalado un complemento de Chrome que está bastante bien, que es este. Aquí podemos guardarnos nuestras peticiones y podemos lanzarlas, y aquí tenemos la respuesta. Por ejemplo, vamos a intentar lanzar una app solamente con el nombre. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Vamos a insertar la serie Anatomía de Grey. Bueno, aquí ponemos el content type, es un XML, va a ser un post y la URI es esta. Si lo lanzamos, bueno, nos devuelve un OK y el XML de respuesta es este, pues un 200 OK. Pero si necesitamos validación, bueno, pues Spring también da soporte a la validación. Lo único que tenemos que hacer es añadir en nuestro home cualquier proveedor de la JSR 303. En este caso yo he añadido Hibernate. Al final no hay que De hecho, le que lo he hecho bien. Tengo estos tres. Desde luego. Que es, en esta dependencia, pues ya podemos utilizar la validación. Y bueno, Que se deteriora muchísimo.
que tiene ascendencia José de la zona de Pamplona, pero vamos, no hace falta meter Ibernate, o sea, se podría meter simplemente la librería específica para la soporte. Lo que pasa es que es un truco que ha cogido Ibernate y dentro de ese librería de Ibernate incluye la librería. Bueno, ahora lo primero que tenemos que hacer es añadir a nuestro validador. Yo me lo he creado aquí. Es el típico validador de Spring, implementa la interfaz. Aquí tenemos que definir dos métodos: el support, que lo que le decimos es qué clases vamos a poder validar con él, y el método de validación propio. Yo aquí lo único que he validado es que el nombre y el año son requeridos. Cuando uno de los dos falla, bueno, pues lo que hace es añadirnos en nuestro objeto de errores, en nuestra lista de errores, el mensaje campo tal obligatorio. Bueno, aquí podemos añadir cualquier variación, lo he puesto como un ejemplo. Después de lo que tenemos que hacer es en el controlador asignárselo. Para eso lo vamos a hacer cuando inicializa el binder, aquí. Nos vamos a crear un método initBinder al que le vamos a pasar el WhatDataBinder y vamos a anotar con esta notación. Y es aquí dentro, en este objeto, en el binder, en el que vamos a setear nuestro validador. Bueno, pues con esto ya lo único que nos queda es decirle que queremos que valide. En este caso, pues la entrada al método es bastante sencillo y nos vamos a dar, y sería tan sencillo como ponerle aquí un value. Con esto automáticamente, antes de entrar en este método, va a hacer la validación. Si la cumple, va a entrar, y si no, nos va a escupir el error. Vamos a probar ahora a volver a lanzar un insert solamente con el nombre. Volvemos otra vez al complemento y lanzamos. Bueno, nos da un error 400 y la respuesta es un poco pequeña, pero es que es que el requerimiento enviado por el cliente es sintácticamente incorrecto. Bueno, pues eso, que no cumple la variación. Pero esto sí queda bastante feo y podemos controlar este tipo de excepciones. Para esto, Spring 3 también nos da soporte con una notación que es @exceptionHandler. Yo me he creado un controlador base para sacar ahí toda la lógica de validación y luego extenderé de él en mi controlador. El controlador base es este. Aquí tenemos cómo he manejado la excepción de la validación. La notación esta tiene como parámetro la clase que genera la excepción. En este caso va a ser un method argument noValidException, que es el error de validación. Lo único que tenemos que hacer es crear un método en el que vamos a manejarlo. Como hemos visto antes, vamos a devolver una respuesta, no vamos a devolver ningún modelo. Así que vamos a añadir aquí la respuesta. En este método lo único que hago es recorrer nuestra lista de errores que nos viene como argumento en la excepción con el getBindingResult. Aquí tenemos todos los errores y sacarlos a mi objeto de respuesta. Si yo ahora me voy a mi controlador y lo extiendo, vuelvo a lanzarlo otra vez. Si lanzamos otra vez un add con solamente el nombre, pues aquí nos dice un 400 que el campo año es obligatorio. Añadimos simplemente aquí el campo. Volvemos a lanzarlo y ahora todo ha ido bien. Ha pasado la validación. Bueno, con esto que he hecho de extender el método, además de esta excepción, he controlado otra, que es la que antes hemos visto cuando hemos intentado acceder a una serie que no existía. Si intentamos acceder ahora a una serie que no existe, bueno, pues nos dice que el código no existe. Y lo único que he tenido que hacer es, en la clase base, crear este método, que es muy similar al anterior. Lo único que hace es coger el ID que estamos consultando de la excepción y mostrarlo en un mensaje de respuesta.
También he creado este para controlar las secciones genéricas, para que no me pueda escupir una trazada de esas que quedan tazadas en el navegador. Ahora vamos a pasar a otra de las operaciones que tengo aquí en este controller, que va a ser el update. Aquí vamos a actualizar una serie por el ID. El ID viene en el record mapping y el método ahora va a ser un input, ya que vamos a actualizar una serie. Vamos a devolver un XML y esta operación tampoco cubre el modelo, ya que solamente vamos a devolver si todo va bien o no. Aquí añadimos el path variable que viene en la URL y el record body. Aquí vamos a tener otra vez el modelo. Pues aquí también podemos añadir la variación si queremos. Aquí ahora añadimos el @value. Pues antes de hacer la actualización va a comprobar que nuestro modelo que le estamos pasando es válido. Dentro del método lo único que hace es llamar al servicio y ya está. Vamos a volver a lanzar esto y a probarlo. Vamos, por ejemplo, aquí guardada una petición. Vamos a buscar las series. Vamos a actualizar el año de esta, por ejemplo, la que tiene ID 0. Bueno, pues me copio el cuerpo, me voy al cliente y lo pego. Aquí simplemente cambio el año, 2013 por ejemplo, es un put y el ID de la serie es ID 0. Le lanzamos, nos dice que OK y si ahora vamos a consultarla, nos ha cambiado. Esta operación es bastante sencilla, no tiene mucho más que decir. Y la última que vamos a, bueno, una muy parecida es la del borrado, que es bastante similar a esta. Esta que tenemos aquí. Tiene también el path variable el ID de la serie que queremos borrar en este caso. Vamos a devolver otra vez, que es nuestro objeto respawn, que es el código, y si queréis vamos a probar. Vamos a borrar, por ejemplo, la serie con ID 0. Nos cargamos esto, le decimos que lo borre, nos dice que todo ha ido correctamente. Intentamos acceder a la serie 0, nos dice que no existe porque me acabo de cargar, y ahora aquí en el listado pues ya no aparece. Vamos a también ahora ver cómo puntuaríamos una serie, que es el último método que nos queda por ver. En este, además del path variable, le he pasado un parámetro en la URL para que veáis cómo se hace. Antes se me había comentado que si el path variable no coincide con el nombre, podemos especificarle aquí un nombre si no coincide uno con otro. Por ejemplo, en el request param, este va a esperar que le pasamos como parámetro en la URL un parámetro que se llame array. Si el parámetro se llama de otra manera, pues simplemente tenemos que añadir aquí, entre comillas dobles, el nombre de nuestro parámetro. No hay que hacer nada más. Una vez tenemos esto ya podemos puntuarla, vamos a probarlo. Y para puntuarla, la URL es array. Voy a puntuar la que tiene ID1. Primero voy a consultarla para que veamos cuántas puntuaciones tiene. Esta tiene 3. Voy a puntuarla con un 10 y el método que vamos a utilizar es un put. Si lanzamos, nos dice que todo ha ido correctamente, nos vamos al listado, a la serie y nos ha añadido la nueva puntuación. JXB, que es el que hace el parseo, también nos permite añadir en este XML no solamente propiedades, sino también campos calculados. Por ejemplo, si ahora quisiéramos la media de todas estas notas, pues no tendríamos que crearnos una propiedad media y calcularla cada vez que añadimos una notación. Simplemente nos vamos a nuestro modelo, nos creamos un método que calcula la media y lo anotamos. Esto nos va a crear en el XML un campo average y aquí va a meter la media. Pues ahora aquí arriba, añadirlo al orden, si no lo añadimos falla, así que lo añadimos aquí. Ahora fijamos la serie y ya aparece la media de todas.
codificado ante Asana con el @http status y ahí puede devolver OK o cao. Pero hay veces en los que necesitas, además de, vale, un cao, pero ¿por qué? Pues necesitas devolver un mensaje, no sé. Pero puedes utilizarlo todos los mensajes de error. Sí, claro, claro. Pero solo me puedes devolver el número y ya está, no puedes devolver un mensaje, ¿no? Yo creo que solamente es el número. Tienes que devolver un mensaje HTTP que ya exista. Claro. Si tú quieres customizar y indicarle, por ejemplo, que no has metido el año, pues por eso está el objeto response, ¿no? Para poder subir lo que tú quieras. Y las dos cosas valen, no se pueden hacer, ¿no? Devolver un status y un XML. Pues supongo que sí. Sería anotar el método con el HTTP status. Response status. No, pues hasta aquí el seminario. Una pregunta así un poco más genérica, pues no sé si cogió la idea sobre este ejemplo, por ejemplo, tienes pues por ahí un servicio corriendo. Y esas camisetas, Tienes un servicio por ahí corriendo que te deja meter series y poner series, y ahora yo me quiero hacer un cliente de ese servicio, ¿no? Pues una aplicación de escritorio, una aplicación web con las estrellitas para votarlo. Claro. ¿Me ofrece esto algo de ayuda para hacer ese cliente? ¿O me tengo que hacer yo las conexiones? Aquí no tenemos WSDL como la SOAP. Aquí, bueno, en realidad, pues, claro, podrías tener algo parecido, pero no está orientado a tener un contrato final con el cliente. Pero la pregunta que tú haces es ¿qué soporte me da para tal? Pues sí, efectivamente hay un HTTP client, de alguna manera que dentro del Stack Spring te lo puede facilitar. Es decir, tiene un conjunto de clases de soporte que son un recubrimiento del componente HTTP client, que es un poco de más bajo nivel, donde te da cierta potencia para que tú puedas hacer esa parte cliente. Está dentro del soporte de Spring. Vale. Y luego teniendo un servicio así de este tipo, para que la gente que va a consultar el servicio luego te machaque, ¿existe algo para que te lo documente, que tú le dejes, pues eso, qué URLs tienes disponible, qué operaciones? WADL, ¿vale? Sería lo que ha comentado WSDL sería el estándar para definir en web service. Lo que pasa es que web service, no sé si conocéis, una tecnología como mucho más completa, ¿vale? De alguna manera, como decía Ana, ¿no? Da el soporte asíncrono, se pivota sobre tecnologías aparte del HTTP, utiliza SMTP, ¿vale? El propio TCP, y luego dentro del WSDL lo que incluye es, aparte del contrato, pues luego tiene como mucho artefacto alrededor muy propio de la tecnología. Pero lo que han decidido, y a mí me parece un acierto, se lo comentaba a ellos un poco cuando estaban desarrollando, que a mí me parece un acierto que haya un contrato. Es decir, al final tú siempre que expones unos servicios tendrías que definir un contrato, ¿no? Porque al final, de hecho, sin pretender ser demasiado utópico, en principio lo primero de todo debería ser el contrato. Sabéis que hay como dos tipos de aproximaciones, que está la bottom-up y la top-down. Pues en teoría, ciertamente cuando tú piensas en una interfaz deberías de pensar en el interfaz y luego en la implementación, y no pensar en la implementación y luego en la interfaz, ¿no? Entonces debería de estar para todo esto de alguna manera se ha articulado sobre una tecnología que se llama WADL, que efectivamente lo que da es documentado cuáles son los endpoints que URIs tienen asociadas y en qué consiste el contrato de llamada y de respuesta, ¿no? Y también pivota mucho, pues si estás devolviendo XML, pues también podrías meter un esquema XML que valide esa respuesta, ¿vale? Todo eso de alguna manera también te lo ofrece la tecnología, y mi recomendación personal es que debería de formar parte de tu diseño del servicio. ¿Esta clase de servicio se puede securizar, o Spring Security? Sí. Sería como lo utilizas en una aplicación web, sería securizar las URL, las URIs estas. Sería lo mismo, lo que pasa es que al final hay un concepto distinto, ¿no? En Spring Security, a ver si me explico, ¿no? En Spring Security, efectivamente, cuando tú pides una URL, lo que hace es que detecta que no tienes un contexto de seguridad y te redirige a una pantalla de autenticación. Aquí prácticamente tendrías que ir con la parte de autenticación implícita en la llamada, ¿no? Entonces todo eso se puede gestionar a través de... Hay soluciones sencillas de generar tokens que identifiquen usuarios. Entonces tú defines un token y tú tienes un servicio, es como una especie de paso previo donde identificas si ese token es válido o no, y además identificas al usuario a partir de ese token.
que te lo documento, o sea, si quieres desarrollar una aplicación, la parte cliente con algún framework JavaScript, tú quieres hacer tu parte servidora con servicio REST. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podrías securitar esto? Con el Free Security es una buena solución. Y luego, depende del escenario con el que te encuentres, podrías llegar a complicarlo tanto que no sé si conocéis el protocolo OAuth, ¿no? Pues es la solución que, por ejemplo, Twitter realiza, ¿no? Twitter o Facebook, ¿no? Que es hacer como, o sea, usar el protocolo OAuth, que ya sabéis que es como una especie de sistema de autenticación delegada en el que hay como tres elementos que participan. No es una aplicación que se registra con respecto a un provider y luego un usuario que usa esa aplicación, ¿vale? Entonces, en algunos casos, como es el caso de Twitter, donde realmente tiene un ecosistema de aplicaciones alrededor que utilizan a Twitter como un proveedor de autenticación, pues si ese es tu ecosistema o ese es tu entorno, probablemente te interese meter OAuth, porque al final el estándar de implementación de OAuth te va a dar todo el shaking entre los distintos atributos, la seguridad, el que, ¿sabes? Que de alguna manera todos los mecanismos para que alguien que esté escuchando las tramas de ida y vuelta no identifique al usuario y lo pueda sustituir de su cuenta. Pero realmente eso es, o bien tu API es interna y securizas a nivel de infraestructura, sería una opción. Si tu API es pública, podrías optar por, nosotros alguna vez hemos optado por una gestión de tokens sobre Free Security. Y el tercer nivel es si tú tienes algo importante, que no sería el caso normalmente, que es que si tienes un ecosistema a partir, o sea, quieres construir una plataforma sobre la que construir un ecosistema de aplicaciones y todos tirar de un proveedor de autenticación, entonces tu alternativa sería OAuth. Incluso OAuth lo puedes simular y cortocircuitar sin que haya la aplicación, es decir, al final la aplicación coincide prácticamente con el usuario. Pero el OAuth sí que te da, digamos, todo la gestión de las tramas, de la variación del token, de los procesos de infiltración de los parámetros, por lo cual también se podría simular. Me ha comentado Ana que el uso de sesiones no era recomendable, pero por ejemplo en el caso que ha puesto Ramón, José, ¿cómo haría la votación y que el usuario estuviese registrado? O sea, que hubiese hecho el típico login de la página web. Es decir, ¿seguiría usando por debajo el REST o cambiaría ya todo el control para que fuese un proceso normal? Hay dos, yo para votar, o sea, la solución más fácil. Si estoy registrado. Si tú votas si estás registrado, en el fondo lo que deberías de llevar es el parámetro del usuario identificado dentro de la petición, es decir, el token. O sea, volveríamos a poner el cabo de Eso es. Eso es para ser puramente REST, si no, no estás haciendo. Es decir, REST al final lo que hace es que no lleves una conversación en el proceso, sino que directamente llamas al endpoint y le pasas todos los parámetros de él. Pero bueno, cada petición que se haga va a ser en el post. Y también yo creo que la seguridad también se podría hacer por HTTP, DJs o BASIC, sí, o BASIC. también. Tienes toda la razón. Esa sería también un punto de inicio. Quizá de más sentido común que lo que recomiendo. Sobre la parte de REST, de lo que hemos visto al principio, sobre cuándo usar SOAP y cuándo usar REST, el último punto, si no recuerdo mal, decía algo así como que REST te puede ayudar a hacer la agregación de sitios web. ¿En qué medida nos ayuda REST para eso? En la agregación de sitios web, tú al final lo que vas a tener es como si dijésemos peticiones HTTP por URL. Eso es mucho más sencillo de manejar, yo creo, a la hora de desarrollar que construirte tu XML y llamar al endpoint o lo que sea. Te voy a poner un ejemplo, mira, un ejemplo real, ¿vale? Tenemos una aplicación, tenemos un sistema que lo que hace es medir la reputación online de las marcas, es decir, al final lo que hace es detectar dentro de canales como Google, Twitter o Facebook la presencia de la marca en Internet, ¿vale? Entonces el rollo básicamente consiste en, si yo defino una marca como es Movistar, pues tú lo que haces es definir Movistar y una serie de keywords sinónimas que definen Movistar, Movistar y todo lo que represente Movistar, ¿no? Entonces eso lo que va haciendo es, hay un proceso de adquisición que se va yendo por los distintos canales, va recogiendo esas menciones y luego hay una especie de pipeline que lo que va haciendo es, detectando el idioma de la página, intenta buscar dentro del contenido del tweet o de la página HTML
el párrafo donde se está hablando directamente de la mención, se le aplica también sentiment para saber si se está hablando de la marca bien o mal, y de alguna manera también hay algoritmos que se encargan de ver de qué se está hablando, es decir, si se está hablando de telefonía fija o de telefonía móvil o de 3G. Nosotros tenemos un sistema que lo que hace es, cada uno de esos pasos del pipeline es un servicio REST, ¿vale? Entonces tú lo que luego puedes hacer es tener un componente orquestador por encima, que lo que se encarga es, mediante un lenguaje de definición de procesos, que podría ser tan difícil como un BPM, o con tecnologías que no sé si conocéis como Apache Camel, que básicamente lo que haces es definir un lenguaje que orquesta ese pipeline. Entonces tienes aquí un servicio REST, otro servicio REST, otro servicio REST, que van formando parte de un pipeline del proceso. Vale, pues entonces con eso lo que haces es orquestarlo. La orquestación ¿en qué consiste? Pues básicamente es invocación HTTP, cojo respuesta y en base a los parámetros de entrada del paso anterior, la respuesta voy encadenando la siguiente, voy encadenando la siguiente, voy encadenando la siguiente. Entonces, creemos que eso es más sencillo hacerlo con una tecnología en la que no hay impedancia, no hay verbose en el propio del protocolo, que te encuentras un error, porque es cierto que hay tecnologías, a mí me enseñaban, por ejemplo, hace tiempo, cómo desarrollar un web service en tecnología.net, y era tan sencillo como decir, tengo una lógica de negocio y le di botón derecho, generar un web service. Pero el problema es cuando yo llegaba y invocaba ese web service y me daba un soft tolerance false no sé cuánto, aquello pues se hacía complicado decir. Efectivamente es una caja negra, pero al final somos desarrolladores, tenemos que entender lo que es esa caja negra. Bueno, pues lo que pretende esta solución es ¿por qué no usar un modelo sencillo? Es que, ¿sabes? Venimos, además, esto es muy... Ha sido una evolución propia de la tecnología y el caso más claro es el caso de Java. ¿Verdad? Yo me acuerdo de empezar a desarrollar con UltraEdit y con el compilador y con los servlets para cada uno de los controles, y que aparezca por ahí una tecnología que se llama JB y tal y cual, y que tú lo metías aquello y aquello realmente era muy complicado. Entonces, hay gente que se da cuenta y efectivamente pasaba, oye, el ecosistema Java es muy complicado. Entonces hay otra tecnología como el Ruby on Rails que te dice, mira, hay formas más fáciles de hacer esto. Pues valimos un punto de inflexión donde Rod Johnson saca un libro que dice que cómo desarrollar arquitecturas sin J2E, sin EJBs, y al final eso tiene tal repercusión dentro del sector que genera Spring, y entonces Spring se convierte un poco como el vehículo de todos los que estábamos dentro del ecosistema Java de hacer las cosas sencillas. Pues dentro de ese movimiento todos pensábamos que servicios web era una tecnología complicada. Servicios REST realmente es, vamos a simplificar esto porque realmente, o sea, no conozco en España nadie que haya utilizado un sistema de registros de servicios web tipo páginas amarillas que suena muy bien y tal, de que yo registro un servicio que hace no sé cuánto. Y luego hay una tecnología UDI que hace un lookup sobre el registro de los servicios y lo encuentra. Y te da el mejor, y luego lo orquesta. Eso de ciencia ficción está bien y como peli está bien. Pero eso se va bastante de la realidad. Entonces apliquemos soluciones sencillas para problemas reales cuando realmente no tengamos esa complejidad técnica en el ambiente, ¿no? En cuanto a la URL que pone, ¿hay alguna convención de cómo debe ser el recurso? Si debe ser en plural, en singular, en mayúscula, se le pone un guión, por ejemplo, en TVShow, que es un nombre compuesto, o tú lo haces como quieres, o puedes poner todos los niveles que quieres. Pues, vamos, siempre es mejor aplicar la convención, pero puedes poner lo que tú quieras. O sea, puedes poner lo que tú quieras, la convención. La convención te dice que utilices siempre verbos, ¿no? Bueno, al revés, que no utilices verbos, por ejemplo. En este caso, TVShow barra y el identificador que quieres recuperar. Pero vamos, puedes poner aquí cualquier otra cosa. Hay guías de estilo Buenas para prácticas. y buenas prácticas para, sobre todo buenas prácticas. Pero bueno, siempre puedes usar lo que tú quieras. O sea, la URL es libre, pero sí que hay una guía de buenas prácticas de realmente lo que deberías de hacer. Mi recomendación es que, igual que es sencillo el concepto de REST a nivel tecnológico, ¿vale? Sí que es cierto que es otra filosofía, ¿vale? En cuanto a entender, no es aquello de voy a hacer un método que inserte una película y digo, insert película y no me da película, no. Entonces, sino que hay un concepto de no utilizar verbos, de dar un enfoque y un diseño. Entonces, digamos que hay un capítulo específico para diseñar un servicio REST siguiendo una buena. Y ese es el que hay que ver, ¿no? Porque si no, al final,
aplicas la tecnología, pero en realidad lo estás aplicando un poco a tu línea de registro. Es como poner variables en mayúscula dentro de una clase Java y cosas así. Lo puedes hacer, pero las instrucciones no. Y perdón, no me acuerdo de la respuesta. ¿Cómo habéis distinguido entre la edición de un TV show y el ver un TV show? Por el método con el que invocas tú a la URL. Cuando tú quieres recuperar una serie, utilizas un get. Cuando quieres... Pero eso en el control, me refiero en la URL. Claro, en la URL tú le especificas qué tipo. En el cliente red. No, en la qué tipo HTTP. en la URL no, en la invocación de Perdona, en la invocación de HTTP. la URL no. De hecho, antes de utilizar servicio de red, entiendo que no habéis usado nunca un put y un delete. Es decir, que nos íbamos al get y al post. Es el mecanismo para ir. Esa es la pregunta, porque como está diciendo que no se podían usar verbos, no había visto la URL Claro, de un get. el verbo es el HTTP. Bueno, me habéis cortado, ya sé que les habéis aplaudido. Yo os voy a pedir, y enérgicamente, se lo han currado, lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Cuando seáis famosos dando charlas, acordaos de mí. Vale, me vais a dejar un minutito, quiero comentar una cosa.